ya está listo en el sistema, ya está listo para hablar sin censura. Es el sensei, el maestro Ramiro Padilla Tondo, quien dice que va a dejar la víbora chillando. Mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Un gusto estar como siempre en esta sección tan importante los miércoles alrededor de la 1, donde el más guapo de los guapos hace acto de presencia. ¿Cómo la ves? Ahora resulta, mi querido Ramiro, pues hay muchos guapos y con mucho dinero en la clase empresarial. Hablemos de ellos. Mira, de hecho, ayer estaba pensando, después de ver una entrevista de Simón Levy con los periodistas, y me pareció muy interesante el concepto que él manejó al diferenciar clase empresarial de rentistas, que un rentista es un empresario que solo vive de las dádivas del gobierno y que han construido un imperio de nuestros impuestos. A mí me llama mucho la atención. De hecho, quizá también hasta el doctor Ángel Valderas lo explicó en alguna ocasión, dice, no producen nada los empresarios mexicanos de valor agregado. Hay que recordar que nosotros pasamos de tener el salario mínimo número 2 o número 3 en el mundo a tener el salario mínimo número 82 en el mundo. Cómo se fue degradando el salario mínimo y cómo fueron aumentando las utilidades. Hay un meme por ahí que dice que tú produces el doble, se despide a la mitad de los empleados porque eso es el mercado. En general en México lo que hemos visto a través de los últimos años, gracias sobre todo a la intervención del villano favorito del padre de la desigualdad moderna, que es Carlos Salinas de Gortari, que él fue el que creó una nueva lista de billonarios en Forbes, que son estos billonarios de Forbes los que están oponiendo a la modernización de México, los que financian a Mexicanos contra la Corrupción, los que financian a todos los asuntos que tengan que ver con el ex Luthor González, con el Nini mayor de este país. Estamos descubriendo entonces ahora que esta clase parasitaria empresarial, y quiero aclarar porque es importante que el público sin censura entienda, que no es toda la clase empresarial, los pequeños y medianos negocios son la columna vertebral de este país. Aquellos verdaderos emprendedores que sí pagan los impuestos, que tienen toda la carga fiscal del país, los que tienen 2 o 3 empleados, los que ponen su peluquería, los que ponen su tienda de abarrotes, los que tienen su taller mecánico, todos ellos que pagan sus impuestos son los que llevan la carga fiscal del país. En general, ellos y la clase media de los trabajadores, a los cuales se les cobra hasta un 30% de impuestos sobre la renta. Lo que habíamos descubierto con esta clase empresarial es que ellos solo pagaban el 2% de impuestos sobre la renta al año y muchas de las veces litigaban ese 2% para que se lo regresara. Ahora lo que estamos viendo, obviamente, con el cambio de leyes, es que también fingían filantropía y con esa filantropía pues se autodonaban el dinero y lo deducían de impuestos para que encima de que no pagaban ni madre de impuestos sobre la renta, tampoco pagaran impuestos por ningún lado o los dedujeran con base a actos filantrópicos. Hay que recordar también que esta clase empresarial tenía un cuanto de fideicomisos, creo que eran más de 50,000 millones de pesos al año, lo que tenían de fideicomisos, y que aparte de que no pagaban impuestos sobre la renta, aparte de que lo litigaban, aparte de que lo deducían vía filantropía, encima recibían dinero de nuestros impuestos gracias a los fideicomisos. Lo que estamos viendo es la rebelión de la clase parasitaria empresarial, porque ya es una franca rebelión anunciando que quieren regresar a 2024, pero esta clase parasitaria, representada muy bien por Claudio X González, están demostrando claramente que les importa un carajo que los mexicanos nos lleve la chingada. A ellos lo que les interesa es regresar a este asunto de extraer los recursos del erario y luego con todo el gusto del mundo descubrir nosotros que muchos de ellos tienen su dinero en paraísos fiscales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los mexicanos? Estamos ante una transformación y en esa transformación se tiene que poner el suelo raso. Esto es que todos tenemos que pagar nuestros impuestos en la medida que nos toque. Hay que recordar que el periodo de mayor expansión industrial en la historia del mundo, que tiene que ver con la expansión industrial de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, los más ricos pagaban hasta el 90% de impuestos. No es sino hasta que llega Ronald Reagan y que libera las contribuciones para las campañas políticas que logran estas grandes corporaciones. Hay que recordar, si hacemos un contexto histórico, que está el caso de los Robert Barons, que JP Morgan y los Rockefeller y todos ellos, que controlaban más del 70-80%, casi 100% del mercado, y que el presidente Roosevelt dijo, no podemos hacer esto. Es el mismo caso, un caso muy parecido, por ejemplo, el que tenía Slim con el asunto de la concesión de los teléfonos, que también se ha presentado la discusión en estos días.
Y sucede lo mismo con muchos empresarios mexicanos que tienen cooptado gran parte del mercado, que son parasitarios, que nos tienen como clientes cautivos, y nosotros tenemos que pelear contra eso, contra acabar contra esta oligocracia, cleptocracia, caquictocracia, como le quieran llamar, en la cual la clase empresarial está decidida a dar un golpe de autoridad y querer recuperar lo que ya no van a recuperar, porque el país en el que ellos vivían en el 2018 se acabó precisamente en el 2018 y llegamos a un nuevo régimen. El reto ahora es tratar de entender por qué la clase empresarial, porque hay que decirlo con todas sus letras, la clase empresarial tiene que estar del lado de la clase empresarial y la clase política tiene que estar del lado de la clase política. Lo vimos en el asunto, tú y yo lo discutimos hace algunos meses con el asunto de la crisis energética en Texas, por ejemplo, la crisis energética que tiene en España, que simplemente no se pueden tener al poder económico y al poder político sentados en la misma mesa. Cada quien tiene que hacer lo que le toca, y a los empresarios les toca crear empleos con valor, les toca producir valor agregado en el país, les toca invertir, y no pueden hacer esas payasadas como Claudio X, que dice que va a invertir en el país hasta el 2024 porque está haciendo un berrinche, ¿no? En general, lo que estamos viendo ahorita es básicamente que tenemos un Estado fuerte por primera vez en mucho tiempo. De hecho, el Estado empezó a derruirse gracias a Carlos Salinas de Gortari, que les ofreció en bandeja de plata la mayoría de las empresas productivas del Estado para que estos cuates se hicieran millonarios. Hay que recordar que había incluso un cuate que es dueño de un banco que no tenía ni para pagar su tarjeta de crédito en los 80s y terminó siendo dueño de Banamex, y terminó vendiendo Banamex a una empresa extranjera en una operación bursátil en la cual no pagó un solo peso de impuestos. Todo ese tipo de circunstancias está en el libro Los Amos de México, que coordinó Jorge Cepeda Patterson. Los que lo quieran buscar para que entiendan las circunstancias, se los puedo recomendar. Y tenemos que volver a este asunto donde nosotros como mexicanos tenemos que dar un golpe de autoridad y seguir votando masivamente a través de la Cuarta Transformación, para que todos estos empresarios que nos amenazan, que nos ponen en listas, que nos dicen que va a haber consecuencias porque no cumplimos con sus berrinches, sepan de una vez por todas que somos nosotros sus padres, y así va a seguir el asunto, mi querido Vicente. Oye, Sensei,